Sean bienvenidos hoy a la iglesia. Espero que hayan disfrutado el tiempo de alabanza. Oremos. Dios mío, gracias por tu palabra hoy. Creo que mucho de lo que vamos a hablar hoy, Dios, está un poco de mano con estos pequeños anuncios de primero, pero ayúdanos, Señor, al tiempo de alabanza, de concentrarnos, a adorar su nombre. Ahorita el tiempo que vamos a estar con su palabra, Dios, que realmente cale en nuestros corazones, Dios. No quiero, Dios, que sean solamente buenas ideas, buenos pensamientos, buenos consejos, Señor, sino que sean cosas, Dios mío, que cambien cada fibra de nuestro ser, Señor, y mejor aún que bote todo y sea usted que ponga algo nuevo, Señor. Le ruego por esta iglesia, le agradezco por cada familia, le suplico para que haya un deseo y un anhelo en nosotros grande, Dios, de honrarle con todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, Señor, que en ningún momento haya un sentimiento de nuestra gloria personal, porque eso es basura por completo, sino su gloria, su nombre, Señor, su palabra nada más. Amén. Bueno, por favor, si pueden abrir su Biblia, hoy vamos a estar en 1 Samuel, capítulo 18, versículos del 1 al 9. 1 Samuel, capítulo 18, versículos del 1 al 9. Voy a leerles. Y aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David. Y Jonatán lo amó como a sí mismo. Saúl tomó a David aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. Entonces Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Vuelvo a repetir. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su cinturón. David salía a donde quiera Saúl lo enviaba y prosperaba. Saúl lo puso sobre hombres de guerra y este fue agradable a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los siervos de Saúl. Versículo 6. Y aconteció que cuando regresaban al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado a sus 1000 y David a sus 10,000. Y entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó y dijo: han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido 1000. ¿Y qué más les falta sino el reino? De aquel día en adelante, Saúl miró a David con recelo. Interesante lo que vamos a ver hoy. Y mi ánimo hoy sería que pongan su deleite en el Señor únicamente y no en los resultados. Eso es importante, ¿no? Poner el deleite en el Señor y no en los resultados. Vamos a comenzar con esta historia de David y Jonatán. Una historia buena, o sea, lo que viene a continuación, ustedes deben verlo de ejemplo como cómo se debe ver la relación entre hermanos en la fe. ¿Oyeron? Lo que viene a continuación, ustedes lo deben de ver como lo normal entre hermanos en la fe. Dice en los primeros 2 versículos: y aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán, miren, quedó ligada al alma de David. Su alma. Saúl tomó a David aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. Y hay un contraste aquí muy claro. Creo que lo que sucedió a Jonatán es lo normal cuando tu corazón, cuando tu mirada, cuando todo tu ser está descansando en Dios. Es lo normal. Es lo normal que tú llegues a la iglesia, conozcas a otro hermano y que tu alma quede ligada con tu hermano en la fe. O sea, es lo normal, el afecto, el cariño, el te amo como mi hermano. Eso es lo normal. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa unión tan rápida y tan profunda? Porque ambos estamos unidos por la fe. La misma fe, el mismo Dios, el mismo Espíritu, los mismos deseos, la misma meta. Eso es lo que quiero que entiendan, que es normal. Es normal. Estos eran hombres de guerra, o Jonatán era hombre de guerra, David acaba de matar a Goliat. Y miren lo que sucede. En lugar de ver una escena de hombres siendo como que, hombre, no hay nadie más fuerte como yo, el primer ejemplo que tiene es el alma de estos dos se unió.
¿Por qué es normal? Porque esa persona tiene a Cristo y su Espíritu. Y tú también. Si has creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, mismo Espíritu. Por tanto, no hay problema en tener una amistad profunda. No hay problema en como entregar tu corazón, porque ambos están colocando la mirada en Dios. No hay temor, no hay duda, no hay conflicto. Y debemos de aprender, iglesia, si algo es de recordar, debes de aprender lo que es tener un amor entre hermanos. O sea, lo normal que es. Aquí está el ejemplo. En tiempos de guerra es normal un amor entre hermanos. Con las escenas que vamos a ver de Jonatán y de David, no debes pensar en ningún momento que eso era algo especial entre ellos, porque no había hombres como ellos en todo Israel. Era lo normal entre hijos de Dios. Era lo normal. Realmente debe ser lo normal en la iglesia. Y tienes que entenderlo de esa manera. Escúchame, la amistad, el cuidado mutuo entre nosotros, el amor mutuo entre hermanos en la fe, no debe ser algo raro o especial solo entre algunos creyentes, sino que debe ser lo normal. ¿Vieron? Lo normal, amor, cuidado mutuo, amor y cuidado mutuo, compartir, amistad entre hermanos es lo normal, no especial entre unos cuantos. O sea, más bien cuando no mires eso en la iglesia, preocúpate. Preocúpate. Bastante. ¿Sabes por qué? Y esto es un mandato de Dios. De hecho, es un mandato de Dios a nosotros. Si no fuera algo posible, Dios no lo haría como un mandato. Pero si me puede acompañar, Mateo 22, 37 al 39. Hoy lo voy a estar llevando mucho al libro de Mateo, ¿oyeron? O sea que por ahí dejen una seña. Pero vamos a estar yendo mucho al libro de Mateo. Pero miren la orden que da Dios. Ustedes la conocen. No les voy a decir un versículo que no sepan. Pero Mateo 22, 37 al 39 dice, y él les contestó, y este es Jesús que va a hablar, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, versículo 39, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces pregunto, si esto es un mandato de Dios, ¿habrá dado Dios un mandato imposible? O sea, para que no lo cumpliéramos, ¿o realmente lo hizo para que nosotros buscáramos? Es lo normal. ¿Qué hizo la diferencia entre Jonatán y David entonces? Tanto Jonatán como David estaban cumpliendo el primero, digamos, amando a Dios por sobre todas las cosas. Estaban colocando la mirada en Dios y no en sus propios intereses. Y lo que viene a continuación es lo que nos va a dar el ejemplo. Jonatán no estaba colocando la mirada en sus intereses, en su título, en Dios. Debemos entender entonces que si dejas de poner la mirada en Dios y pones la mirada solo en ti, o sea, deja de poner más la mirada en ti y pon la mirada más en Dios. Si hace eso, realmente el resultado de eso, dejar de verte a ti y poner la mirada en Dios, el resultado de eso va a ser una familia fuerte en la fe. Realmente, hermanos en la fe reales. No solo la palabra cristiana, hola hermano, hola hermana, no sé qué cosa. Hermanos en la fe reales. Si dejas de poner la mirada en ti y pones la mirada en Dios, hermanos en la fe reales. La meta debe ser que haya un amor así entre nosotros, como el que vamos a ver de aquí adelante entre Jonatán y David. Así, el ejemplo que ustedes van a ver. Y la pregunta que te debes hacer es, ¿qué debes hacer o qué debes de dejar para que eso suceda en tu vida? Una es orgullo personal, seguro. Pero aparte de eso, ¿qué debes hacer? ¿Qué debes de dejar para que eso suceda? Para que ese Jonatán, que el alma es tan fuerte que si yo no miro a doña Ingrid el domingo, si no miro, no sé, su hijo, si no miro a Odali, si no miro a cualquiera, don Martín, mi alma duele. Debe ser algo así, la meta debe ser que haya algo así aquí. Y miren el contraste, ¿no? Con Saúl. La Biblia es muy buena para hacer estos contrastes en el versículo 2, porque en Saúl tienes a alguien que solamente quiere usar a David. Solamente quiere como los beneficios de tenerlo cerca. Antes, Saúl había traído a David para que David tocara el arpa y lo calmara, ¿no? Cuando se sentía agobiado, lo tranquilizara con la música. Ahora este mismo David
Es usado por Dios para librar a todo Israel, a toda la nación de Goliat, del miedo que ellos tenían. Y en lugar de tener agradecimiento, en lugar de, no sé, mostrar otro tipo de actitud de parte de Saúl, miremos el versículo 2 de 1 Samuel 18, lo que hace Saúl. Entonces, Jonatán, su alma unida con la de David. Saúl, versículo 2, y Saúl tomó a David aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. Digamos que tenía casa por cárcel en el palacio de Saúl. No lo dejó volver donde su padre. El interés de Saúl en mantener a David en su casa era egoísmo. Era egoísmo, no. Conveniencia en lugar de hospitalidad. Y puedes notar la diferencia, ¿no? Puedes ver el resultado de colocar la mirada en tus propios deseos y colocar la mirada en Dios o descansar en Dios. Jonatán, el resultado es que Jonatán tiene un hermano a quien ama, que es David. Pero Saúl parece que tiene un prisionero o alguien con quien hacer actividades. Así que mi pregunta para ustedes, ¿quieres un verdadero hermano en la fe o solamente quieres a alguien con quien estar o un lugar a donde ir? Eso es lo que es de pensar. ¿Un verdadero hermano en la fe o un lugar donde ir, actividades a las cuales asistir, gente con quienes hablar y ya? ¿Un verdadero hermano en la fe o solamente algo que llene el horario o la agenda del día? Según lo que estamos viendo, ¿qué tienes que hacer? Mateo 22. Amar al Señor con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que debes de hacer. ¿Qué era lo que tenía que hacer Saúl después de que David mató a Goliat? ¿Qué había prometido Saúl que iba a hacer con aquel que venciera a Goliat? ¿Recuerdan ustedes? Le iba a dar dinero, ya no iba a pagar impuestos, le iba a dar su hija. ¿Qué fue lo que hizo Saúl inmediatamente después de que David mató a Goliat? Casa por cárcel en el palacio. Es interesante, ¿no? Saúl conocía la promesa que había hecho, pero por el momento no hace nada sobre eso, más bien lo lleva de regreso a su casa para que siga sirviendo. Entonces ponte en los zapatos de David. ¿Cómo te sentirías tú? Acabas de matar al gigante, recordás la promesa que había dicho el rey, pero más bien te lleva a tu casa para seguir sirviendo, ¿no? Para seguir siendo un siervo en la casa del rey. ¿Cómo te sentirías al respecto? Pero mira el corazón de David. Después de ser usado por Dios para liberar a Israel de los filisteos, ahora David regresa para ser un siervo otra vez. Interesante que no escuchamos quejas de David. No miramos por ningún lado a David diciendo, este Saúl se aprovechó de mí, qué horrible. A lo mejor se debe a que cuando tenemos la mirada puesta en Dios y tenemos comunión real con otros hermanos, cuando nuestro corazón está descansando en Dios, incluso estos abusos no son nada, ¿no? A lo mejor eso puede pasar. Tu corazón descansando en el Señor, estás contento con que lograste con lo que hiciste, entonces estos abusos no son nada. Más bien vemos que Jonatán hace un pacto con David. Vamos a hablar un poquito de esto. Esto es muy interesante. Hoy vamos a hablar un poco de pactos, pero es muy interesante. El hecho de que Jonatán hace un pacto con David muestra un compromiso más profundo de lo que podemos entender. Y vamos a hacer unas comparaciones. Debemos entender qué significa hacer un pacto, primero que nada, para comprender el nivel profundo de amor o cómo sus espíritus se habían unido el uno con el otro. Los pactos se hacen mediante juramentos. Y esos juramentos incluso crean vínculos familiares. O sea, así de profundo y fuertes son, de que dos personas que no son familia, que no comparten lazos sanguíneos, hacen un pacto y después de hacerlo incluso son vistos como hermanos, literalmente. Luego esos pactos se confirman con una celebración de ceremonias y luego se definen las condiciones que hay que cumplir. Los pactos eran algo muy serio, por tanto, lo que estaban haciendo Jonatán y David aquí no era algo ligero. Era como decir, mi vida te pertenece y tu vida me pertenece. Eso era un pacto. ¿Oyeron? Es como
mi vida es tuya, puedes hacer lo que quieras con ella. El acto de hacer un pacto era tan profundo que incluso aquellos que no son familia de sangre ahora eran considerados familia de sangre, eran sanguíneos. Y es interesante, ¿no? La diferencia, porque la diferencia que vemos entre Saúl y Jonatán con respecto a la relación con David, porque uno lo amó y el otro lo despreció. Y lo interesante es que David a ambos sirvió. Saúl despreció a David, Jonatán amó a David y David a ambos amó. Y eso nos debe hacer pensar en Cristo, ¿no les parece? ¿Cuántas veces hemos despreciado su nombre y Él nos sigue amando? Romanos 5 es un ejemplo de ello. Romanos 5, 8 al 10. Wow. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces piensen en David. Uno lo amó a él, el otro lo despreció, pero David a ambos sirvió. Entonces, un pacto es algo mucho más fuerte que un contrato. Mucho más fuerte que un contrato. En la práctica, los contratos, definís términos y haces un intercambio de bienes. Eso es un contrato, ¿no? En el contrato tú dices, esto es tuyo, esto es mío y cada quien se va por su lado. Mientras que los pactos implican un intercambio de vida. Un intercambio de vida. Yo soy tuyo, tú eres mío. Y abarca eso una amplia gama ilimitada de relaciones y deberes del uno al otro. Los contratos se basan en el lucro y en el interés propio. O sea, ninguno de ustedes hace un contrato para perder dinero, ¿no? Hay quien haga eso es tonto. Pero los pactos exigen lealtad abnegada, exigen amor sacrificial. Los contratos, son temporales. Definís una fecha de tiempo, ¿no? Alquiler de una casa o algo por el estilo. Mientras que los vínculos de pacto son permanentes e incluso intergeneracionales. O sea que hice un pacto hoy con, digamos, Retzel, incluso mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Incluso a ese trasfondo puedo llegar. Y así que una pregunta para ustedes. Viendo esa diferencia entre contratos y pactos, ¿cuál escoge hacer Dios con su iglesia? ¿A quién escoge Dios para ejecutar su pacto? A su propio Hijo. Y es interesante, meditando ahorita, por favor, Mateo 26, 28 al 30. Me encanta cuando Dios hace esto porque no lo estoy forzando, el mismo versículo me está llevando a esto. Hoy es el día que celebramos la Cena del Señor, ¿no? Y Jonatán está hablando sobre hacer un pacto. Y yo le estoy diciendo, ¿cuál es el pacto que escoge hacer? O sea, ¿qué es lo que hace Dios? Un contrato de un pacto. Estoy diciendo, un pacto. ¿Con quién lo hace? Con su Hijo. Mateo 26, entonces ahora 28 al 30. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramado por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Amén. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces quiero que entiendan lo que está haciendo aquí Cristo. Quiero que vean, está haciendo un nuevo pacto. Y yo les estoy diciendo, esto es mucho más grande, mucho más profundo. Y Jonatán y David nos están ejemplificando esto también. Es interesante que Mateo 22 habla sobre amar a Dios. Recuerdan, lo leímos antes. Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Y luego más adelante, Mateo 26 habla sobre un pacto, algo más profundo. No es casualidad.
Dios quiere que veas esa progresión, que entiendas que la obra de su Hijo es mucho más grande de lo que imaginas, que sus mandamientos, la profundidad de ellos es mucho más grande de lo que imaginas. Ese es el tipo de amor que debe haber en esta iglesia. ¿Qué tipo de personas quieres ser en la iglesia? ¿Quieres ser un tipo de Saúl con David? Ven, dame lo que necesito y desde ya. ¿Quieres ser un tipo de Jonatán con David? Un pacto de un amor eterno. Un tipo Cristo con la iglesia también, que sería el otro semejante. ¿Qué tipo de personas quieres ser? Mira, nadie tiene tantas razones para detestar a David como Jonatán. En serio. Nadie tiene tantas razones, ni Saúl, Jonatán. ¿Por qué? David iba a quitarle el reino. ¿Quién iba a ser el siguiente rey? ¿Quién era el siguiente en importancia en el reino después de Saúl? Jonatán, era el hijo del rey. Y un simple pastor de ovejas iba a estar por encima de él. Tenía todas las razones para enojarse, para matarlo, para decirle a su papá, llévatelo de aquí, no quiero que tome mi lugar o algo por el estilo. Pero nadie en todo el reino apreciaba más a David como lo hace Jonatán. Y con esto podemos ver que quienes dejan que su amor sea moldeado por los principios del mundo, ese amor no va a durar nada. Pero quienes ponen a Dios primero no permitirán que sus afectos se vean nublados por los estándares del mundo, sino que serán regulados por Dios y su palabra, o sea, un pacto para siempre. Si el amor de Jonatán fuera moldeado por lo que hace su papá o por el mundo entero, él tuvo que haber matado a David. Pero él no fue moldeado por el mundo, fue moldeado por Dios, su palabra. Entonces, no es moldeado por lo que va a pasar o no, el reino que le van a quitar o no, sino por la voluntad de Dios. Mira lo que hace Jonatán, versículo 4 de 1 de Samuel 18:4. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco, su cinturón. Esto no fue que Jonatán fue a su casa, se cambió, se quitó la ropa y luego le trajo un regalo a David el siguiente día. Lo miró, su alma quedó ligada con la de él e inmediatamente este hombre empezó a desvestirse enfrente de todo el mundo. Quitó su manto, sus ropas militares, inmediatamente. Una muestra de amor a él. Voluntariamente y con gozo, renunció a sus vestiduras reales y los instrumentos exteriores que él tenía que demostraban que él tenía una posición, que él era el príncipe de Israel, heredero del trono, se lo quitó todo con gusto. Eso era humanamente raro. Él debía ser exaltado, no David. Él era el príncipe, no David. Él era el siguiente al trono, no David. Bueno, en el momento en su mente. Con sus acciones, Jonatán está diciendo, es mucho mejor deleitarse en la voluntad de Dios que en los títulos. ¿Alguien más tenía ropas militares como Jonatán? La única persona era Saúl. O sea, lo que estaba haciendo ahorita Jonatán era dándole lo que le daba más posición en todo el reino. O sea, lo que lo distinguía entre los demás. Toma, David. Inmediatamente. Jonatán está demostrando que es mucho mejor deleitarse en la voluntad de Dios que en los títulos. Su regalo de ropas y armas reales podrían simbolizar como sucesión de poder, podrían simbolizar un intento de transferir a David su título. Podría significar eso y la gente seguramente lo iba a notar de esa manera. Y les voy a dar un ejemplo. Les va a dar risa, pero es cierto. Si usted... Es como las iglesias hoy. La persona que anda de saco probablemente es el pastor o un líder. ¿Sí o no? Entonces como que venga yo y diga, toma hermano, aquí está, hazlo tú. Pero más que eso, más que lo que está haciendo Jonatán ahorita, demuestra mucho que hay mucho más deleite en la voluntad de Dios, en obedecerlo, el que los títulos y posesiones. Eso está demostrando Jonatán ahorita. Por eso el título de hoy, deleítate en el Señor, Salmo 37:4. Dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón.
Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Y luego el versículo 5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. ¿Qué significa? No vas a ser capaz de vivir este salmo si no tienes delicia en el Señor, si no te deleitas en Él. Significa que hay mucha más bendición en seguir y obedecer y vivir en la voluntad de Dios que ser obstinado, que ser alguien obstinado que está cerrado en hacer lo que quiere, en hacer alarde de títulos. Hay mucho más bendición, deleite, gozo en estar con tus hermanos cuyo interés es deleitarse en Dios que pelear por un título. Pon tu delicia en el Señor únicamente y no en el resultado. Pon tu delicia en el Señor y no en lo que tienes o no tienes. Jonatán está haciendo eso, se está despojando de su título y está diciendo, es más importante para mí el deleite en la voluntad de Dios. Jonatán quería deleitarse en la voluntad de Dios y en el transcurso de eso consigue un verdadero hermano de la fe. Diría yo que eso es mucho más valioso que un título, ¿no les parece? Un hermano que está ahí siempre, que te dice las palabras que necesitas, que te regaña cuando lo necesitas y que te anima cuando lo necesitas. Eso está pasando aquí con David. Él podría estar enojado porque Saúl no le ha dado lo que le había prometido, pero no. Incluso David está demostrando que está descansando más en la voluntad de Dios, que su deleite es la voluntad de Dios. Porque él podría reclamar, Saúl, me mentiste, pero no. David está contento con que Dios fue exaltado, nada más. Mateo 5:5, como les dije, vamos a hacer mucho Mateo hoy. Mateo 5:5, ¿qué es mejor, hermanos míos? ¿La posición, las posesiones o anhelar la voluntad de Dios? Que su reino venga. Dice Mateo 5:5, son las bienaventuranzas, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Eso es lo que está demostrando Jonatán ahorita, está siendo humilde. No está aferrándose a su ropa, ¿no? Es como tal vez tienes tu camisa favorita, el pantalón favorito, algo por el estilo. Deshazte de eso. Tu deleite está en el Señor. Mateo 5:5. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. ¿Qué está haciendo Jonatán aquí entonces? Esto es completamente contracultura lo que está haciendo Jonatán. ¿Me entienden? ¿Quién entrega voluntariamente lo mejor que tiene, lo que le da estatus en todo el reino? Lo que le da como autoridad, si lo quieres poner de esa manera. ¿Quién voluntariamente lo entrega y lo da a otro que ni siquiera es su familia? Si se lo dieras a un sobrino, tal vez entendible, nieto, lo que sea, pero a otro que acabas de ver tal vez. Quiero recordarte, nadie más tenía ropas militares como Jonatán. Era él y Saúl. O sea que el regalo era bastante significativo. Pero Jonatán está colocando la voluntad de Dios por encima de su propio título. El deleite en Dios por encima de su comodidad. Incluso por encima de su propio padre, encima de sus títulos especiales. Pero vean la escena, hay cosas que la gente aquí en Matagalpa hace solo porque es lo que espera que se haga, es lo correcto. O sea, quiero que veas la escena, aquí es el príncipe dándole algo muy significativo a un súbdito. Y hay cosas aquí en Matagalpa, en esta ciudad, que simplemente se hacen porque la ciudad espera que se haga así o porque la familia espera que se haga así. Hay cosas que hacemos porque decimos, es que así se maneja, así es mi familia o algo por el estilo. Imagina que tú fueras Jonatán y estás dando aquello que es muy importante para tu familia a un desconocido, porque dices, lo amo con todo el corazón. Si hace esto para honrar a Dios y no a la familia, la gente te mira raro, ¿no? Si pones la iglesia primero, a Dios primero, no quiero, cuando digo iglesia, no piensen en el edificio, pero Dios primero y su gloria, te ven raro.
No es como la ciudad lo hace, no es como la gente lo hace, no es como mi familia lo hace. Y en ese proceso, por caer en esa mentira, no te molesta o sientes que Dios puede entender que está bien ponerlo en segundo lugar porque mi familia espera esto. Con tal de hacerlo como mi familia espera que lo haga, o como la ciudad espera que lo haga, como la ciudad se maneja, entonces Dios va a entender que ponerlo en segundo lugar. Pero mira, Jonathan, él prefiere deleitarse en Dios y la voluntad de Dios que hacer las cosas como se espera que se haga. No le preguntó a nadie. Se espera que él actúe como un príncipe, pero más bien comenzó a desvestirse y a darle las cosas a David. Se espera que él sea quien use las ropas reales, pero se las dio a David. Se espera que él sea quien reine, pero él está dispuesto a seguir a David. ¿Cuál debe ser el sentir en estas decisiones así con nosotros? En ese momento que te encuentres en una decisión complicada de que a quién voy a honrar, a mi familia o estas cosas o cualquier otro detalle, ¿qué es lo que debería pasar en tu mente? Si esta decisión va en contra de Dios, no lo quiero. Eso es lo que deberías de pensar. No debería ser más complicado que eso. Si exalta a Dios y me hace deleitarme mucho más en Él, de acuerdo, vamos adelante. Pero si esta decisión va en contra de Dios, si lo pone a Él en segundo lugar, no lo quiero. No debería de ser más complicado que eso. Esa debe ser tu regla de medir. No lo que espera la gente, no lo que espera la ciudad. Dios y su voluntad primero siempre. O sea, ¿lo puedes ver? Jonatán pasando sus ropas reales. ¿Qué hubiera dicho su padre? ¿Estás loco? ¿Cómo estás haciendo eso? Si esta decisión honra a Dios y me hace deleitarme más en Él, lo exalta a Dios, hagámoslo. Está bien. Versículos 6 y 7 de 1 Samuel 18. Y aconteció que cuando regresaban al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey. Con panderos, con cánticos de júbilo, con instrumentos musicales, las mujeres cantaban mientras tocaban y decían, Saúl ha matado sus miles y David a sus 10,000. Entonces, imagínense ahorita como todas las escuelas saliendo afuera a hacer lo de las marchas de guerra, algo parecido. Cantando de eso. Saúl sus 1,000 y David sus 10,000. El pueblo recibió al rey y al ejército, eso era común. Cada vez que el ejército venía victorioso, las familias, las mujeres salían a bailar, a recibir a la gente y cantar. Eso era común. ¿Qué debes de pensar en esta escena? Mateo 21. Mateo 21 habla sobre cuando la entrada triunfal de Jesús. Y quiero que mires la diferencia. Mira la diferencia entre la entrada del rey Saúl y la entrada del Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Saúl estaba preocupado por un número. Esa era la preocupación de Saúl. ¿Él 10 y yo 1,000? Qué espantoso, qué horrible. En cambio, cuando Jesús entró, el Rey de Reyes entra para entregar su vida por su pueblo, para cumplir el plan de Dios establecido desde antes de la fundación del mundo. Saúl tiene en mente la oportunidad de exaltar su nombre. Cristo tiene en mente que va a entregar su vida. Uno tiene la mirada puesta en Él, el otro tiene la mirada puesta en Dios. Y así te pregunto, ¿qué es más importante en tu corazón? ¿Nuestro nombre o el de Dios? ¿Tu comodidad o el nombre de Dios? Porque también eso sucede, ¿no? Y espero que notes la diferencia, lo peligroso de tener la mente y el corazón tan concentrados en uno mismo como Saúl. No es algo ligero. Mas, sin embargo, la iglesia lo ve como algo normal. ¿Sí o no? ¿Quiénes tienen los lugares de honor en las iglesias? Los líderes muchas veces o algo por el estilo, quién sabe, la verdad no tengo idea. Gracias a Dios no somos así. Pero la iglesia lo ve como algo normal. O sea, lo ve como algo
Es normal preocuparse por el número, es normal que me sirvan porque yo soy el pastor, yo soy el líder. Es normal, lo ve normal sacrificar porque el líder, él es el líder, él debe sacrificar porque él es responsable, él debe sufrir, o es normal que como él está en esta posición, abuso, cosas, esas cosas, lo miran como algo normal, pero no debe ser así. Una pregunta para todos ustedes, ¿estás dispuesto a ser ridiculizado con tal de que el nombre de Dios sea exaltado? No digo que siempre va a ser así, realmente no, pero debe existir una prioridad en tu corazón, en tu mente. Él es primero y no yo. No tu título, ¿no? Porque te encuentras pastores incluso de que como sos pastor no puedo limpiar, no puedo agarrar un lampazo, no puedo, no sé. No es mi tarea. Su nombre es primero, su gloria es primero, servirle a Dios es primero. Donde sea y como sea, porque honramos a Dios en todas las cosas. Dios no dijo, hónrenme en esto y en estas cosas no importa. En todo. Y quiero que lo entiendan, en todo. Jonatán ahorita lo que está haciendo es desvistiéndose, quitando sus ropas. Y ustedes están entendiendo hoy que eso trajo gloria a Dios, ¿sí o no? Eso se despojó, eso es lo que está haciendo. Es una mentira pensar, Dios no le molesta esto. Él tiene todo, yo soy el que necesito. Esa es la mentira del mundo. Es una mentira pensar, Él es el líder, Él debe sufrir o Él debe resolver. El llamado que Dios nos está haciendo es amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lo que debemos siempre pensar es, Dios es primero, porque cuando Dios es primero en mi vida, yo realmente tengo vida. Cuando Dios es primero, miren, ayer anduvimos haciendo evangelismo y fue muy bonito el tiempo. Y fue muy interesante, yo creo que es la primera vez que fue así, porque normalmente vamos, entregamos invitaciones, compartimos un poco, pero luego al final pudimos también hablar, bromear, divertirnos, o sea, se sintió muy, muy natural. Dios es primero, porque cuando Dios es primero en mi vida, yo realmente vivo. Es como un matrimonio. Tú no eres primero. La otra persona es primero, no tu cónyuge. Si en el matrimonio tú eres primero, solo vives para ti, eso no es un matrimonio. Realmente no, es una conveniencia tal vez. El otro siempre es primero. Versículo 8. Los celos son muy perjudiciales. Miren lo que está pasando con Saúl aquí. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho lo desagradó y dijo, han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido 1,000. Mira lo que hacen los celos. Son tan perjudiciales que el mayor problema que miró Saúl de esa frase es de que no le dieron más gloria a él. Ese fue el problema, ¿no? O sea, me están disminuyendo a mí. Él era el hombre que no quería pelear con Goliat, no se atrevió a hacerlo, no quería defender a su pueblo. Y el mayor problema que él ve es que le están dando menos gloria a él. No está recibiendo la gloria que merece. No está recibiendo la atención que cree merecer. No está siendo atendido como cree que debe ser, exaltado por las acciones buenas que él dice que ha hecho. Saúl mide su felicidad por lo que recibe, por lo que se le atribuye a él. En cambio, estamos viendo que para que tu corazón sea sano, no debes de usar una regla de medir como esa, sino lo único que debe haber es que en tu corazón Dios es primero. Lo que hará que tu corazón esté verdaderamente satisfecho es que vivas para el Señor. Así, cuando suceden estas cosas, estás satisfecho, vivo para Dios. Ni Jonatán ni David les preocupaban los números. ¿Recuerdas que Jonatán también, Dios usó a Jonatán para matar a otros filisteos? Jonatán luego no estuvo ahí diciendo, ¿y dónde está mi gloria? Cuando David mató a Goliat, él no estuvo diciendo, ¿dónde está mi gloria? Pero en cambio, Saúl le está diciendo, ¿dónde está mi gloria? Lo que le preocupaba era su nombre y no Dios. Saúl no ha hecho nada y está reclamando. Y si algo ha hecho ha sido mínimo. Pero en sus ojos, él es digno de reconocimiento.
En cambio, hermanos, aquel que tiene un corazón sano solo quiere que Dios sea exaltado, que su voluntad sea hecha. Eso es suficiente para mí. Que Dios sea exaltado, que su voluntad sea hecha, y sin miedo de eso pierdo mi vida, bien. Si no, pues bien. Pero mira la indignación que tiene Saúl. Mira el enojo que él tiene. Y te digo, de eso hay mucho en la iglesia, ¿no? Yo soy el que hago más, yo soy el que estoy haciendo aquí, yo soy el que hay por allá. Y tantas cosas que la gente se siente indignada, no me están reconociendo como deberían, no me están apreciando como deberían de apreciarme. Pero a esto yo pregunto, ¿qué de la gloria de Dios? ¿Qué de su casa? ¿Qué de su nombre? ¿Qué de su pueblo? Saúl estaba mostrando su verdadero corazón, lo único que le interesaba era que su nombre fuera conocido. Saúl nos está enseñando un principio importante. Puede que estemos ganando la guerra, como Saúl lo hizo ahorita. Puede que regresemos victoriosos de algo difícil, matar a Goliat y matar a los filisteos. Pero si no lo hicimos para el Señor, si no es con fe, si no es en fe en Él, con obediencia para Él, si no es con el corazón correcto y para exaltar a Dios, aunque hayamos ganado, podemos regresar con el corazón peor, más orgulloso. ¿Me entiendes? Él regresó victorioso de la batalla, pero vino con un corazón más orgulloso. Y es por eso que hoy puedes ver a pastores con grandes iglesias, pero muy orgullosos. Es por eso que puedes ver a alguien que no ha fallado nunca a la iglesia, pero muy orgulloso. Es por eso que puedes ver matrimonios de mucho tiempo, pero muy desdichados. ¿Por qué? Porque no están viviendo para Dios, para exaltar a Dios. No se trata de la victoria, como comenzamos, no se trata tanto de la meta, es de deleitarte en Él. O sea, se trata de la gloria de Dios, no se trata de salir victorioso. Si ganas, gloria a Dios, pero se trata más de regresar de la guerra con agradecimiento, dependiendo más en Dios. Si es menos, gloria al Señor, pero se trata de regresar con agradecimiento, confiando más en Dios, dependiendo más en Él. Gozoso por lo que Dios está haciendo. Si regresas de la guerra con un sentimiento como yo gané, ahora tienen que escucharme y seguirme porque yo logré hacer eso, no has entendido. Se trata de Dios, su nombre. Miren lo que hace una persona con mucho orgullo y que solo se está viendo a él mismo y no está colocando la mirada en Dios. Versículo 9, es interesante lo que dice y con eso voy a terminar. De aquel día en adelante, Saúl miró a David con recelo. Desde ese momento, entrando de regreso a la ciudad, cuando él escuchó él 10,000 y yo 1,000, desde ese día en adelante, Saúl miró con recelo a David. Ya nunca hubo un momento bueno entre ambos. Desde ese momento en adelante, durante el resto de su vida, ¿sabes cómo terminó Saúl? No, bueno, muerto. ¿Quieres eso para tu vida? De hecho, terminó muriendo solo con su escudero nada más. Saúl estaba muy enojado. Y como estaba muy enojado y como la mirada estaba puesta en él, David ni siquiera abrió su boca. Él no dijo nada, fueron las mujeres, ¿no? Pero como su mirada no estaba puesta en Dios, incluso ese comentario hizo que David se enojara y que tuviera odio que Saúl se enojara y que tuviera odio en contra de David. Y eso es lo que hacen los celos. Ese es el resultado de aquellos quienes tienen la mirada puesta en ellos mismos y no en Dios. Todo es una amenaza. Todo. Realmente. Los hombres orgullosos no soportan oír que se alabe a alguien más que a ellos. No. No soportan que otro tenga la atención. Y si algo amenazas la gloria que ellos creen merecer, es sorprendente lo fácil que ellos sienten que pueden perder esa gloria, ¿no? Pero eso te debe de hablar, te debe de enseñar a tu corazón. Hay algo mal. Si estás perdiendo como esa paz en tu corazón, hay algo ahí. No estás colocando la mirada en Dios como debe ser. Eso muestra el corazón.
nosotros no tenemos gloria de nosotros mismos. Amén. Salmo 115:1. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a ti sea la gloria por siempre. Amén. Eso dice Salmo 115. Entonces quiero que vean, miren lo rápido que este hombre se enojó, lo rápido que dejó de poner la mirada en el Señor, lo rápido que estaba buscando su propio interés. Y miren que incluso eso, todas esas cosas pasando, no hizo que David y Jonatán dejaran de ser amigos de la manera que los fueran, y dejaran de amarse de la manera que se amaron. Así que una advertencia para todos nosotros: si te encuentras malhumorado por todo lo que sucede a tu alrededor constantemente, es muy probable que el problema no sea lo que te rodea. El problema es que tal vez en tu corazón no estás mirando a Dios, no estás descansando en Él. Salmo 27, iglesia. Eso es lo último que comparto con ustedes y luego vamos a la Santa Cena. Salmo 27. Mira la actitud del salmista. Este es David. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieren sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezarán y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Eso es lo que hace alguien que tiene la mirada puesta en Dios. Se levantan guerras contra mí, a pesar de ello, yo estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. Mira qué interesante. Ejércitos vienen contra él, pero no importa. ¿Qué es lo que quiero? Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. ¿Cuál es la prioridad de este hombre? Meditar, conocer al Señor, amarlo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en el secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto, entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo, ten piedad de mí, respóndeme. Cuando dijiste, busque mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo, tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino, guíame por senda llana, por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Amén. Amén. Entonces, hermanos, pon la mirada en el Señor. Pon la mirada en el Señor. Descansa en Él, deleita en Él y no en los títulos, no en las cosas, no en las posesiones, no en lo que hay, lo que no hay, lo que funcionó, lo que no funcionó. Pon la mirada sobre el Señor. Que lo que más desea tu corazón sea deleitarse en la voluntad de Dios. Nada más. Amén.